Bueno, en primer lugar quiero comenzar por agradecer la invitación de ustedes para el día de hoy hablar sobre estos temas tan controversiales como lo estamos viendo, especialmente en estos días, ¿no? Temas controversiales con relación al tema constitucional y al tema del nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Es una pena realmente porque para la calidad, importancia y trascendencia que tiene hoy en día dentro del equilibrio que debe tener la Constitución en cuanto al respeto de lo que ella indica, ese equilibrio debe mantenerse para que funcione bien el sistema, porque nosotros no queremos tener un sistema que pueda ser estructuralmente muy bueno, pero en el funcionamiento no opera, ¿no? Entonces, es una lástima lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Para nombrar a los reemplazantes de quienes ya han terminado su periodo como miembro del Tribunal Constitucional, ya se han hasta excedido en su plazo, tengamos esta situación tan incómoda como la que ha ocurrido ayer, en que se ha frustrado un proceso electoral por desavenencias en cuanto a su formalidad y en cuanto a la manera en que se debe nombrar a los reemplazantes de quienes han sido nombrados como miembros del Tribunal Constitucional y que ya han terminado su periodo. Entonces, los que han terminado su periodo ya han puesto sus cargos a disposición, pero hasta ahora no se puede elegir a los reemplazantes y por lo tanto siguen actuando quienes ya han cumplido su periodo y a pesar de eso el proceso electoral se ha frustrado porque ayer ya se presentaron para obtener la votación necesaria para ser elegidos los candidatos que habían sido ya previamente escogidos mediante un proceso que no había tenido ningún vicio. Entonces, en realidad se esperaba que se nombraran a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional que van a reemplazar a los que están ahora y ha vencido su periodo, y sin embargo no alcanzaron los votos necesarios. Entonces, ya este tribunal, con 6 de sus 7 miembros con tiempo vencido, periodo vencido, sí siguen manteniéndose en el Tribunal Constitucional como corresponde, mientras no tengan los reemplazantes, si no nos quedaríamos huérfanos del Tribunal Constitucional. O sea, lo que está ocurriendo está pegado a la ley, pero en la realidad resulta incómodo, fastidioso y hasta no podría decir reprobable, porque ¿qué vamos a reprobar si se está siguiendo el procedimiento? Pero lamentable sí, ¿no? Muy lamentable que estemos en esa situación, porque había mucha expectativa con relación a la renovación del Tribunal Constitucional, ya que se habían cumplido su periodo 6 de los 7 miembros, ¿no? Pero al paso que vamos y con la situación como está, parece que eso no se va a poder hacer en los próximos días y que van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo para lograr reemplazar a quienes ya han vencido su periodo. Acá lo importante es que hay algunos intentos en este momento de buscar reformas constitucionales, pero no se ha escogido todavía el camino. Entonces, la Constitución nuestra nos dice que si hay que mejorar la Constitución, bueno, existen pues sistemas establecidos en la misma que son muy, muy claros. El artículo 206 de la Constitución nos dice que si se quiere reformar la Constitución y hacer cambios a lo que indica la Constitución, debemos nosotros seguir lo que establece el artículo 206 de la Constitución del Estado, que es muy, muy, muy claro. La reforma constitucional no se puede hacer
como se quiera, o como se desee, o como se le antoje a un grupo político o a varios grupos políticos. Tiene una formalidad muy estricta en la Constitución. ¿Por qué? Porque lo ideal es que las constituciones no se cambien a cada rato, ni que sus artículos sean desobedecidos o que resulten imprácticos, por lo cual tienen que haber sistemas internos en la Constitución para poder renovar algunos artículos, cambiándolos por otros que se consideren mejores y se sigan el proceso o el procedimiento debido. En esto estamos todos de acuerdo, todos creemos que hay algunas cosas que se pueden mejorar en la Constitución, algunos creen que es mejor una Constitución nueva, como ocurrió el año 92, que en el año 92 simplemente se desconoció por completo la anterior, la de 1969, que había sido hecha pulcramente por una asamblea constituyente. El presidente de aquel entonces disolvió el Parlamento, ¿no? Y dijo, vamos a crear una nueva Constitución. Hubo un proceso electoral para elegir a los miembros de la nueva constituyente, y esta elaboró la actual carta que entró en vigencia ahora ya bastantes años atrás. Esta constitución nueva tiene por lo menos un artículo importante que debemos señalar en este caso, y es la facultad que tiene los mismos constituyentes, en este caso los congresistas, ¿no?, que podrían actuar como constituyentes, para reformar la Constitución. Pero para eso hay procedimientos estrictos en la Constitución vigente. O sea, yo no puedo decir mañana yo quiero reformar la Constitución y esto se hace a libre albedrío o lo que quiera teóricamente la mayoría. No. La Constitución sí admite su reforma, pero tiene un método establecido para poder hacerla. El artículo 206 de la Constitución nos dice: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referendo. O sea, mayoría absoluta son 66 de 130, es mayoría absoluta, 66 miembros, y a eso se le agrega un referendo. Ahora, ese es el primer procedimiento, pero también puede omitirse el referendo. Cuando el acuerdo del Congreso obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas una votación favorable, en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. O sea, también se puede hacer internamente el Congreso obteniendo sin recurrir en ningún caso al referéndum, si es que el mismo Congreso obtiene las mayorías suficientes en 2 legislaturas ordinarias, no cualquier legislatura, en las ordinarias. Esto se hace así para que haya tiempo de reflexionar, aprobada en una legislatura y ratificada en la segunda legislatura posteriormente, legislativo ordinario, pero con los 2/3 del número legal de congresistas y 2/3 de 130, como lo estamos viendo ahora para el nombramiento, por ejemplo, del miembro del Tribunal Constitucional. 2/3 es una mayoría muy amplia, y mediante esta mayoría se requieren 87 votos en 2 legislaturas ordinarias para reformar la Constitución. Sí hay formas para reformar la Constitución. Además, la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República y no tiene ninguna función, simplemente tiene que firmar lo que acuerde el Parlamento para la reforma constitucional. ¿Se necesita una reforma constitucional o no? Yo creo que en algunos artículos vale la pena revisarlos, que se realice una reforma constitucional. Yo soy, por ejemplo, muy partidario de incluir algunos artículos que refuercen lo que sí tenía la Constitución del 69, de 1969, que era, por ejemplo, la enseñanza en las escuelas, en los colegios,
una enseñanza de lo que es, no se llama derecho constitucional, pero sí se llama cultura política, que como existía antes como curso obligatorio en todos los colegios, se enseñaba la Constitución. Hoy en día, yo les aseguro que si ustedes van a cualquier clase de educación cívica en los colegios, donde existe el curso de educación cívica, y no se enseña la Constitución, los alumnos salen del colegio sin saber lo que es la Constitución. Ingresan a la universidad sin haber leído ni una línea de lo que es la Constitución. Y sobre eso antes había mucho más cuidado, y insisto mucho que es indispensable que exista como curso obligatorio el curso de educación cívica, que nos enseñe cuál es el contenido de la Constitución, para que así podamos exigirle a los habitantes y a cada uno de nosotros que seamos demócratas. Pero es muy curioso, yo cuando tengo mis alumnos que ingresan a la Facultad de Derecho, yo enseño todavía en San Marcos, los alumnos no tienen noción de la Constitución, salvo uno que otro en cuyo colegio sí se estudió algo de derecho constitucional, ¿no? Como base, pero muy, muy, muy ligera. Entonces nosotros decimos, no sé si a ustedes les pasa, ¿no?, en la vida diaria, qué difícil es explicarle a la gente qué importante es la Constitución. Más bien creen que es una cosa como que estamos siendo muy estrictos o no somos realistas en cuanto a lo que requiere la gente para entender cuáles son los principios democráticos, y es que no se les ha enseñado nunca. Yo insisto mucho en eso. Creo que tiene que haber un curso de educación cívica obligatorio en absolutamente todos los colegios, para que los estudiantes escolares salgan con alguna formación de lo que es la civilidad y cuáles son los preceptos principales de la Constitución, para que eso permita gobiernos democráticos y con gente preparada en ese curso, en educación cívica en el colegio, y en la universidad ya simplemente, dentro de la especialidad que escoja cada uno, ya tienen una formación básica de lo que es la Constitución, de lo que es la democracia, de cómo funciona el sistema democrático, de la importancia que tiene dentro del sistema democrático y dentro de la Constitución del Estado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el tribunal por excelencia, es el tribunal más importante que hay. Le puede decir al Congreso: tu ley que acabas de aprobar es inconstitucional, y prevalece el criterio del Tribunal Constitucional por encima del que puede haber aceptado el Parlamento. Entonces, esa estructura hay que entenderla para comprender la importancia que tiene el Tribunal Constitucional, que es el que se está renovando, que está renovando ahora a sus representantes, y ha comenzado este proceso, y hemos visto que el día de ayer han entrevistado a los 3 candidatos que más... Hay que renovar a 6 personas que son miembros del Tribunal Constitucional, y se ha comenzado por los que mayor calificación tenían en todo el proceso de búsqueda de los reemplazantes, a los que mejores notas tenían, mayores calificativos tenían, y los 3 que han sido propuestos el día de ayer no han obtenido la votación necesaria, que también es 2/3 de la votación del Congreso, y por lo tanto no han sido elegidos miembros del tribunal. Ante esto también hubo un problema judicial, aplicando el artículo 4, ¿no?, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impedía que se hiciera esta votación. Pero para hacerlo corto y no entrar en un conflicto que no viene al caso y que a ustedes tampoco les debe interesar demasiado, pero para que sepan lo complicado que es todo en el Perú a nivel estructural, de los 6 que hay que nombrar, los de mayor calificación, que eran 3, respetables por supuesto, y gente muy calificada,
fueron nominados para que el Congreso los aprobara o no, y no aprobaron. Desgraciadamente, el número suficiente de congresistas no aprobaron el nombramiento de estos 3 que eran los mejor calificados. Entonces, mientras el Poder Judicial, por otro lado, tenía que recibir una medida cautelar y una acción de amparo que impidiese esa elección, la elección se realizó, se hizo la votación y no han sido elegidos los más calificados. O sea, lo más probable es que si van los otros 3 más luego también a una votación, ocurra lo propio. Pues en este momento siguen rigiendo el Tribunal Constitucional muchos de quienes ya ha vencido su plazo, algunos 1 año, 2 años o 3 años, y no se renuevan, ¿no? Eso no es bueno, porque nosotros necesitamos un Tribunal Constitucional renovado debidamente, con la gente más calificada que la tiene, porque tienen gente muy cualificada, son los miembros del tribunal, pero en el entendimiento de que sí, hay que hacer reformas constitucionales, que son necesarias las reformas constitucionales, pero para reformar la Constitución también se requiere un procedimiento que es muy parecido al procedimiento que se requiere para elegir nuevos miembros del Tribunal Constitucional. O sea, no solamente el Congreso tiene que aprobar una reforma constitucional, sino que además el Congreso, para que la reforma sea aprobada, requiere también de mayorías estrictas. La reforma en la Constitución sí es posible. O sea, todos dicen con absoluta buena fe, por supuesto, pero sin conocimiento, no. Lo mejor es que se reforme la Constitución de manera simple, por un referéndum que no tenga ningún tipo de requisito importante, pero se reforme con una consulta popular. Bueno, la Constitución ha establecido que sí se pueden hacer reformas constitucionales. Inclusive se pueden hacer reformas íntegras en la Constitución, si es que se quiere, pero para eso hay un procedimiento, que es muy parecido al que mencionamos hace unos 10 o 15 minutos al comienzo de esta charla, y es que para la reforma constitucional hay que seguir un procedimiento muy estricto. No es que yo llamo a elecciones para elegir una constituyente. No se puede. Después tiene que seguirse estrictamente el procedimiento del artículo 206. Ahora, se cree que sí es necesario modificar la Constitución. Muchos de nosotros creemos que sí, que hay algunos artículos que pueden ser modificados y que sería útil modificarlos. Pero hay que seguir el procedimiento del artículo 206, que exige exactamente igual como mencionamos en antes, que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso por mayoría simple de sus miembros, 66 miembros de 130, más referéndum. O se puede omitir el referéndum cuando el acuerdo del Congreso obtiene 2 legislaturas ordinarias sucesivas con votación favorable de 2/3, ya no mayoría simple de 66, una mayoría mayor que es de 87 miembros. Entonces, si en 2 legislaturas ordinarias sucesivas favorablemente se vota con 2/3 del número legal de congresistas, se puede reformar la Constitución. Entonces, no es tan fácil como decir, bueno, yo nombro una asamblea constituyente o elijo una asamblea constituyente, como se ha hecho, por ejemplo, en otros países de América Latina. No, acá hay procedimientos que hay que seguirse para hacer una reforma constitucional y que valga la pena hacer. Ahora, la reforma constitucional hay que acordarse que no puede ser observada como cualquier ley por el presidente de la República. El presidente no puede observar. Creo que es tajante y muy clara. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros
y a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente a un punto, o sea, 0.3 de la población electoral para cuando quiera la reforma constitucional, hacerle el presidente de la República, no la puede hacer sino también mediante consulta. Y se habla mucho de una reforma constitucional inmediata o muy pronta, ¿no? Pero la reforma constitucional tiene un procedimiento que es el constitucional. O sea, dije, no, pero creemos una asamblea constituyente, que la asamblea constituyente lo puede hacer muy bien. Sí, claro, se puede hacer eso, pero, antes de eso hay un sistema que pasa siempre por la aprobación del Congreso. Si no hay forma en nuestra Constitución del Estado de hacer una reforma total de la Constitución con una asamblea constituyente, si es que no pasa primero por el Congreso de la República. Esa es la importancia que tenemos que entender que tiene la Constitución y la importancia que se le ha dado para que tenga una formalidad su reforma. No sea simplemente a cualquiera que se le ocurra el que plantee una reforma constitucional. No. Tiene que hacerse de acuerdo a la Constitución, a lo establecido por la Constitución, con las reglas constitucionales, como lo exigen en prácticamente la gran mayoría de los países demócratas cuando quieren hacer reformas, ¿no? Ahora, la creación de una asamblea constitucional per se, paralela al Congreso, para que esta asamblea sea la que haga la reforma constitucional, de acuerdo al ordenamiento jurídico peruano tal como está vigente, no se puede hacer. No puede haber asamblea constituyente sin pasar por estas fórmulas contenidas en el artículo 206 de la Constitución que exige que sea vía el Congreso. A veces se habla con mucha ligereza porque la gente quiere que las cosas sean muy rápidas y en eso tiene razón, pero tiene que seguirse un procedimiento para esto. Yo soy personalmente favorable a que se hagan algunas reformas, por ejemplo, las que yo le hablo en el tema de la educación, creo que es fundamental. La educación está descuidada en cuanto al tema de la Constitución. Los alumnos de colegio no tienen idea de lo que es un referéndum, no tienen idea de lo que es una consulta constitucional, no tienen idea de cuáles son los derechos fundamentales de la persona, porque no se les enseña. Y en los colegios más calificados se encuentra la misma deficiencia. O sea, los alumnos escolares egresan sin saber cuál es la importancia de la Constitución. Y eso es una lástima, una pena, y eso tiene que modificarse. Y para eso no hay ningún problema jurídico, al contrario. La Constitución anterior de 1969 hablaba de la necesidad de una reforma de la educación. Ahora, hay algunos artículos importantes que sí tienen esta sobre la enseñanza de los derechos fundamentales, pero no hay ningún curso en los colegios que enseñe cuáles son los derechos fundamentales que contiene la Constitución. O sea, la Constitución comienza en el título primero con el análisis del título 1 de la persona y la sociedad y el capítulo 1 de los derechos fundamentales de la persona. O sea, cuáles son los derechos que nos tiene que reconocer el Estado a nosotros por ser nacidos en nuestro país y estar regidos por nuestra Constitución. Algunos también, por supuesto, hay también extranjeros que se vuelven peruanos y la naturalización está prevista en la Constitución, ¿no? Se sigue un procedimiento para poder tener la nacionalidad peruana, pero la importancia que le da la Constitución, sobre todo a la educación, es muy importante, y sin embargo no se conoce de esto porque hay preceptos que simplemente pues nunca han sido enseñados. Pero yo a mis alumnos les recomiendo siempre leer profundamente estos primeros artículos, los artículos contenidos
en el capítulo primero son los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y si se quieren entrar ya a los temas de fondo, la reforma constitucional o lo que se quiera hacer, o porque se considere necesario, se puede hacer, pero sin olvidarse de que en un Estado como el nuestro tiene que hacerse con la Constitución en la mano. No se puede decir yo creo una comisión reformadora, no puede haber una comisión de estudio de la reforma, eso sí. Una comisión de estudio que emita un proyecto y el proyecto se le presenta al Congreso para ver si se le convence de las necesidades de la reforma constitucional y se hace. Pero el Congreso, como ustedes habrán visto, está muy dividido, muy fragmentado sobre todo. Entonces no es tan fácil hacerlo. Pero se habla ahora mucho de una asamblea constituyente. Como vamos a tener nuevo gobierno, salga quien salga, elegido presidente de la República, dependiendo de qué cosa dice el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones, eso es lo que se va a hacer. Si dice que la elección ha sido inválida, el jurado, entonces habrá que hacer una nueva elección. Pero si el jurado convalida el proceso electoral realizado, aunque saquen los mejores argumentos los juristas, no se puede hacer si no se sigue el procedimiento que fija la Constitución. Esa es la importancia de la Constitución. La Constitución es la ley de leyes. Y en esta Constitución, para hacer una reforma constitucional hay que seguir lo que dice la Constitución. Y eso de que el Congreso pueda reformar la Constitución, sí lo puede hacer, sí, pero tiene que seguir las mayorías establecidas en el artículo 206. O sea, no hay reforma constitucional que pueda hacer el Poder Ejecutivo, aunque tenga toda la popularidad que quiera, si no es cumpliendo los requisitos. También existe el referéndum, sí existe como una modalidad. La Constitución lo establece, pero tiene que regirse ese referéndum a las reglas establecidas en la Constitución. Todos queremos mejorar la Constitución, creemos que hay cosas que se pueden mejorar, pero también hay que tener cuidado en la reforma constitucional de no cambiar lo que no requiere ser cambiado. Entonces, en eso tiene que ser riguroso el método de la reforma constitucional, pero sobre todo hacer hincapié en que se requiere no solamente respetar la Constitución, sino que la Constitución debe ser siempre el modelo de lo que es el consenso constitucional, el consenso de la población que quiere garantizar un sistema democrático. Hay que tener muchísimo cuidado. Cuando el Poder Ejecutivo tenga demasiado poder y crea que se puede estar modificando fácilmente la Constitución. Por ejemplo, en el gobierno que está ya terminando, hubo mucha discusión cuando se quiso justamente modificar la ley que rige la legislación sobre el Tribunal Constitucional. Y ahí hubo una cuestión de confianza que pidió en su momento el Poder Ejecutivo y que ha sido considerada deficiente y además equivocada. Entonces, por lo tanto, esto, sin embargo, se utilizó para no darle la confianza, en este caso, a quien la pedía, y vinieron todas las consecuencias de estas reformas que han habido del Congreso, que son lamentables porque, han visto ustedes, esto nunca ha pasado, esto de que cambian a la junta directiva, ponen a otra junta directiva, esa junta directiva después pierde la mayoría y se nombra otra. Esa excesiva flexibilidad con que se está manejando la cosa política no es buena. Y se debe entender que cualquier reforma constitucional, por buena y excelente que pueda ser, si no se hace de acuerdo a la Constitución, entonces
proyecto constitucional no será válido aunque lo quiera el gobierno. Aquí rigen las reglas establecidas en la ley de leyes, que es la Constitución del Estado. Sostenemos, por ejemplo, que hay artículos como referidos al tema de la enseñanza sistemática de la Constitución, que sí existían en la Constitución de 1979, que fue hecha por una asamblea constituyente constituida y que no fue objeto de ninguna deficiencia. No es, la Constitución del 92, la vigente, fue consecuencia de un golpe de Estado. Un golpe de Estado, se cesó al Parlamento, ¿no? Gobernó el señor Fujimori por muchos años, hasta que finalmente se convenció que era mejor tener una nueva Constitución y se eligió a una asamblea constituyente. Pero la Constitución actual es perfectamente válida y se ha hecho mediante el sistema de consulta popular y por lo tanto no tiene ningún inconveniente. Pero creemos que hay algunos artículos que son muy importantes de la Constitución anterior, la Constitución de 1979. Por ejemplo, la del 79 decía que la enseñanza sistemática en la Constitución es obligatoria, decía la Constitución de aquel entonces, obligatoria a nivel escolar. En la mayoría de los casos a los escolares, aún de secundaria, no se les enseña qué es la Constitución. Entrando al tema educativo, consideramos sumamente importante regresar, si hubiera una modificación constitucional posible, en algún momento que lo considere el Congreso, si no va a ir a una reforma constitucional total, hacer algunas reformas puntuales. Regresar, por ejemplo, a incorporar los artículos 22 y 27 de la Constitución del 79, los cuales eran bien claros, y los voy a leer para que vean ustedes la importancia que se le daba a la enseñanza en la Constitución anterior a la de Fujimori, la Constitución democrática, en cuya constituyente la presidió Víctor Raúl Haya de la Torre. El artículo 22 de la Constitución anterior nos decía: la enseñanza sistemática de la Constitución y de los derechos humanos es obligatoria en todos los centros de educación civiles, militares. Muy importante, porque acuérdense que el Perú ha tenido muchos golpes de Estado, y en parte era porque nunca se les enseñaba la Constitución del Estado. Entonces, es obligatoria la enseñanza de la Constitución y los derechos humanos en todos los centros de educación civiles, militares, policiales y en todos los niveles. El artículo 27 de la Constitución del 79, la anterior a esta vigente, que hemos estado leyendo hace unos momentos, decía: la Constitución del 79 versus la Constitución del 93, el Estado garantiza la formación extraescolar de la juventud con la participación democrática de la comunidad. La ley regula el funcionamiento de las instituciones que la imparten. Son artículos que estaban en la Constitución del 79 que no se repiten en la actual Constitución. Ustedes, cuando conversan con sus amigos que no son abogados, y aún algunos que son abogados, encuentran que entienden qué es la democracia, que entienden qué cosas son los derechos humanos o los derechos fundamentales, y van a encontrar que no tienen mucha idea. ¿Cómo podríamos exigirle a todos los peruanos que sean verdaderos demócratas cuando no se enseñan en los colegios y centros educativos los principios democráticos? El curso de educación cívica era fundamental anteriormente. Por eso creemos que se debe regresar a ese curso obligatorio de educación cívica, que es fundamental en los colegios, para que se entienda lo que es la Constitución. Ahora, nuestra Constitución actual sí tiene artículos que se refieren a la educación. Y dice, por ejemplo, el artículo 13, pero no es que los desconozca, es que los colegios no enseñan educación cívica.
Y eso me parece muy, muy mal. Debería haber un programa exigente de parte del Ministerio de Educación para que la gente entienda lo que es la democracia. Por ejemplo, en los colegios no se enseña, dentro del curso básico, nada de ello. La educación, sin embargo, sí ha sido tratada en nuestra Constitución en algunos artículos, pero son artículos muy generales, muy básicos, que no comprenden la importancia que requiere la enseñanza, ¿no? Sin embargo, sí hay algunos artículos que en la Constitución actual que deben ser aprovechados, ¿no? Dice, por ejemplo, el artículo 13, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia deben educar a sus hijos y tienen el derecho de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo. Sí, pero el artículo 14 dice: la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia y la tecnología, pero no dice nada de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos humanos que están reconocidos, sin embargo, pero no están desarrollados y no se aplica metodología para su enseñanza. Yo en la universidad, por ejemplo, mi primera clase a los alumnos universitarios, eso de los derechos fundamentales. Y me ciño a eso hasta que lo tengan claramente, ¿no? Las constituciones anteriores, por ejemplo, decían: la formación ética y la enseñanza deberían realizarse también en los centros civiles y militares. Esto sí lo ha recogido la Constitución actual, pero ¿ustedes creen que en los centros militares se enseña realmente la Constitución del Estado? Yo me haría esa pregunta y le preguntaría realmente eso a los gobiernos de turno, ¿no? Sin embargo, la Constitución actual es una buena Constitución, pero en cuanto a derechos fundamentales, creo que no se está aplicando algo que es fundamental. Creo que quien no entiende los derechos fundamentales, quien no entiende lo que es la democracia, menos va a entender lo que es un gobierno político donde se respeten los derechos fundamentales. Entonces, es verdad que no tenemos hoy día el mejor parlamento. Nosotros creemos que es necesario y conveniente más bien ir a un sistema bicameral, lo que me tocó a mí en la Constitución del año 1990, cuando fuimos elegidos en el 90, con la Constitución anterior, la del 69, y esta Constitución establecía el sistema bicameral. ¿Cuál es la ventaja del sistema bicameral? Una muy importante: que las leyes tienen que ser aprobadas por las dos cámaras. Primero la ve la Cámara de Diputados y después senadores. ¿Cuál es la ventaja esa? Que las leyes aprobadas por la Constitución en primera instancia, que es en la Cámara de Diputados, son luego revisadas por la segunda Cámara, que es el Senado. Yo pertenecía al Senado esos 2 años, los 2 últimos años que rigió el Senado hasta el 92, y tiene la inmensa ventaja de que la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley, lo discute, lo analiza, y ese proyecto aprobado en diputados pasa a la Cámara de Senadores. Pero hay un interregno entre la aprobación de la ley por la Cámara de Diputados y luego el análisis que haga de ese proyecto la Cámara de Senadores. Hay un interregno como de unos meses donde puede intervenir la opinión pública. Yo recuerdo, nosotros cuando nos llegaban los proyectos, averiguábamos quién pensaba qué cosa, veíamos recomendaciones de las universidades, veíamos los pedidos que nos hacía el presidente de la República para facultades delegadas. Al señor Fujimori se le dieron facultades delegadas, o sea, el Congreso puede delegar ciertas facultades al Poder Ejecutivo para que legisle por un periodo corto, mediante facultades delegadas,
disposiciones legales que tienen la misma validez que una ley, los decretos leyes. Y eso permitía un mejor conocimiento de la Constitución, porque una vez aprobada por la Cámara de Diputados, que era la primera Cámara, esto pasaba a la segunda Cámara, y en el interregno, ese periodo que mediaba entre la aprobación de una ley de una Cámara y la otra Cámara, podía opinar la opinión pública, las universidades, los académicos, y las personas cualquiera, porque cualquiera puede presentar una recomendación al Congreso como ayuda para enriquecer los debates, y de ahí pueden salir muy buenas opiniones. Entonces nosotros sí somos favorables al sistema bicameral, es mejor. Y en los países más desarrollados existen los sistemas bicamerales, salvo en países muy, muy pequeños, ¿no? Los países en que puede opinar la academia, las universidades, los estudiosos en el tema, y por supuesto, ese cambio de ideas enriquece tremendamente los proyectos, ¿no? Y luego lo ve la Cámara de Senadores, la segunda Cámara. La segunda Cámara de Senadores, que normalmente es mucho más pequeña, el último Congreso bicameral, que fue el Congreso que tuvimos del 6-9 hasta el 9-2, y que después pues, fue disuelto por el señor Fujimori, disuelto porque se le ocurrió, sin ningún fundamento, ¿no? Y cerró el Congreso, esa Cámara de Diputados, y que después pues, fue disuelto por el señor Fujimori, disuelto porque se le ocurrió, sin ningún fundamento, ¿no? Y cerró el Congreso, esa Cámara de Diputados de aquel entonces aprobaba los proyectos y pasaban al Senado. Y el Senado lo veían las comisiones del Senado y salían leyes de mucho mayor calidad. Las leyes tenían mucho más detalles y sobre todo eran más pensadas. En lo personal yo recomiendo regresar al sistema bicameral cuando se pueda, cuando lo permita, y cuando venga una reforma constitucional. Pero si hay reforma constitucional, que es probable que ocurra con un nuevo gobierno, ¿no? Que se quieran reformar algunos artículos de la Constitución, o que se quiera hacer una reforma total, lo que se quiera, yo sugeriría que con una reforma parcial es más que suficiente y es menos complicada que una reforma total. Por eso, el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados lo ve senadores, y una vez que sea aprobado por senadores se convierte en ley. Pero para que sea ley tiene que pasar eso al Ejecutivo. Y el Ejecutivo firmar la ley entre los 15 días para que entre en vigencia al día siguiente su publicación en el Diario Oficial del Perú. Pero básicamente somos partidarios del sistema bicameral porque creemos que es un sistema que permite autocorregirse dentro de la discusión de las dos cámaras los proyectos que están presentados, y salen proyectos mucho más elaborados, habiendo recogido las opiniones de los expertos, habiendo recogido las opiniones que aparecen en los medios de opinión pública, los periódicos, la televisión, que hoy día que tiene una gran penetración. Y otra cosa que es interesantísima ahora son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales hoy en día hay gente que ya ni compra periódicos, sino todo se guía por las redes sociales, qué cosas recogen ellas, y se informan así, ¿no? Entonces, hoy día los sistemas de comunicación son muchísimo mayores que los que habían antes. Entonces, si vamos a reformas constitucionales, que yo creo que se pueden hacer algunas, no creo que sea necesaria una reforma de toda la Constitución, más bien sería disruptiva. Creo que a estas alturas, con todos los problemas que tenemos, miren los problemas que tenemos ahora con la elección del presidente de la República, es decir, estamos discutiendo si ha alcanzado o no las mayorías necesarias alguien, y si ese alguien
puede asumir y el Jurado Nacional de Elecciones hasta ahora no se pronuncia. Sigue estudiando todos los casos que le han presentado y las observaciones que se han hecho al proceso electoral y va a tener que determinar. Pero el único que puede decir cuáles son los votos válidos es el Jurado Nacional de Elecciones. Nadie más, puede opinar todo el mundo, y la gente más calificada, y con los mejores argumentos. Pero el voto popular tiene que ser respetado, y finalmente quien define quién ha ganado las elecciones se puede ganar un voto. Dice que es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces hay que seguir de cerca qué es lo que dice el jurado. Por supuesto, hay que seguir todos los procedimientos necesarios y que el Tribunal Electoral sea riguroso en sus métodos, ¿no? Algunos creen que hay cosas que son fundamentales que tienen que respetarse. Yo creo igual, yo creo que cuanto más estricto sea y mayores oportunidades tienen para recoger las observaciones que sean necesarias en cuanto a las denuncias de problemas producidos en la elección, el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que revisar todo eso y ver y tomar una decisión final. Ahora, tampoco demorar tanto, ¿no? Pero sí creemos que el escrutinio pues ya se ha hecho, se está haciendo, pero hay pues muchas observaciones que se han presentado que tienen que ser atendidas. Entonces tampoco podemos exigirle periodos de 1, 2, 3 días al jurado para que se pronuncie, sino la mayor responsabilidad en recoger las observaciones que se han hecho para determinar con la mayor claridad y la mayor limpieza cuál es el resultado electoral. Pero en general creemos que lo que hay que respetar siempre es lo que diga la Constitución. O sea, si el Colegio de Abogados pues, no pudo nombrar a su miembro ante el Jurado Nacional de Elecciones, es una lástima, pues, pero lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones finalmente va a ser la última palabra, ¿no? Entonces, para terminar, solamente quiero yo incidir en lo siguiente, es decir, que sí caben las reformas constitucionales, están previstas perfectamente en la Constitución actual, que la reforma constitucional que se quiera hacer pasa necesariamente por el Congreso y que el Congreso tiene la inmensa responsabilidad de hacer las modificaciones que crea convenientes con las mayorías que establece la Constitución. Sí creo, personalmente, que hay cosas que se deben reformar, otras que son importantes que se logre reformarlas sin ser indispensables, ¿no? Pero lo más importante es que creo que en general es que se entienda la importancia que tiene la Constitución en el orden jurídico de un país. No es cualquier curso. El curso constitucional es un curso que implica el entendimiento de toda una noción de cuál es la conformación del gobierno y cuáles son los derechos que se deben respetar. Personalmente creo que tenemos que ser muy estrictos en el cuidado del respeto a la Constitución. Y, por ejemplo, da pena ayer, por ejemplo, que le exigieran 87 votos para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que algunas personas bien calificadas, las conozco, no han sido aprobados, porque no alcanzaron la mayoría establecida. Entonces, ese rigor es importante y esperamos pues que los congresistas estén a la altura de las necesidades, porque finalmente quien define y quien nombra es el Congreso, que va a nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, el mayor cuidado, la mayor responsabilidad que tengan en la elección, pero han sido aparentemente muy estrictos ayer, esperamos que con razones bien fundadas, y no se ha alcanzado a los 3 candidatos que fueron propuestos para el Congreso, para la vista del Congreso, para ser miembro del Tribunal Constitucional, que como todos sabemos son 7 miembros, no se ha aprobado ninguno. Y eso que ayer
ha sido las audiencias para ver el caso de los 3 primeros que se presentaban con las más altas calificaciones y no han sido aprobados, desgraciadamente. Porque finalmente quien decide es el Congreso. Y ustedes dirán, ¿pero por qué el Congreso? ¿Qué sabe de constitucional el Congreso? No está calificado. Bueno, pero representan la voluntad popular. Y la voluntad popular puede estar mal representada, no lo sé. Pero tiene que seguirse siempre lo que diga la voluntad popular. Y como no se puede estar consultando esto, quiénes son los magistrados que deben, los 6 magistrados que mayores calificativos tenían, no han sido aprobados. Entonces, pero tiene que seguir adelante el concurso para ver si alguno aprueba, aunque no hubiera estado entre los más de mayor puntaje, porque lo que vale más es la voluntad de quienes estén examinando esto, que es el Congreso. Entonces, nos podemos quejar en los congresos, no nos gustan, encontramos defectos, pero esa es la voluntad popular. Eso es lo importante en la elección de buenos congresistas, porque después el Congreso tiene que elegir a otros miembros, como los miembros del Tribunal Constitucional, y dependemos nosotros de la mayoría que establezca el Congreso, y se requieren, pues, 87 votos, y no es fácil tener 87 votos a favor de alguien para que sea miembro del tribunal, cuando solamente hay 130, conseguir 87 votos, cuando está tan fraccionada la composición del Congreso. Para terminar, decirles que yo sí soy optimista de que, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes ahora, ¿no? con este Congreso llamado Congreso de Gente Joven, y analizar todas estas cosas, porque lo que queremos es más bien consolidar el sistema democrático. Y, por ejemplo, todas las observaciones que se han hecho ahora al proceso electoral, que sean vistas por el Jurado Nacional de Elecciones. Y tiene que ser el jurado el que se pronuncie. Y lo que diga el jurado, eso hay que acatarlo. Eso es bueno. Yo les agradezco mucho por su atención y les digo que tenemos que creer en el sistema que tenemos, que es el sistema constitucional, porque es infinitamente mejor que los otros sistemas políticos desde hace 200 años. Así que creo que las reformas constitucionales que hayan que hacer se deben hacer, pero siguiendo las reglas que fija la Constitución. Les deseo lo mejor a ustedes. Créanme que yo lo que sí insistiría mucho es que tengamos fe en que si seguimos las reglas constitucionales, estamos consolidando la democracia. Muchas gracias.